Hoy nos adentraremos en los orígenes de un hombre cuya vida y carrera dejaron una marca indeleble en la historia militar del siglo XX. Estamos hablando de Gerd von Rundstedt, uno de los mariscales de campo más respetados y a la vez controversiales de la Alemania nazi. Pero antes de llegar a las encarnizadas batallas y a la Segunda Guerra Mundial, existe una historia que pocos conocen: los primeros años de su vida, su origen aristocrático, su educación en una Prusia llena de tradiciones y su entrada a un ejército que ya estaba forjando los líderes del futuro. Hoy nos sumergimos en los inicios de Gerd von Rundstedt. Para entender a von Rundstedt, primero tenemos que hablar de su herencia, de su linaje. Gerd von Rundstedt nació el 12 de diciembre de 1875 en Aschersleben, una pequeña ciudad en la provincia prusiana de Sajonia. Su familia pertenecía a la nobleza prusiana, una clase aristocrática conocida no solo por su estatus, sino también por su ferviente sentido del deber y lealtad a Prusia, y más tarde al Imperio Alemán. Desde pequeño, Gerd estuvo rodeado de historias de guerra y honor. Sus antepasados habían servido en el ejército prusiano, y su padre, el teniente general Karl von Rundstedt, era un ejemplo de rectitud y disciplina. En aquella época, para una familia como la suya, la vida militar no era solo una elección de carrera, era una tradición, casi una obligación. Los von Rundstedt sentían que defender a su país era una de las mayores responsabilidades que podían asumir. Pero ¿cómo era Gerd de niño? Se dice que era un joven observador, serio y con un fuerte sentido de la obediencia. Desde sus primeros años, sus padres le inculcaron los valores tradicionales prusianos: lealtad, deber y disciplina. Sin embargo, aunque rodeado de una atmósfera rígida, también tenía cierta curiosidad y pasión por entender la estrategia militar. La educación temprana de Gerd fue estricta, con tutores particulares que lo preparaban no solo en matemáticas y literatura, sino también en la historia de Prusia y sus grandes batallas. Los von Rundstedt querían que su hijo entendiera la importancia de la nación y la razón detrás de la vida militar. Con el tiempo, la vocación militar de Gerd se fortaleció. A los 16 años decidió ingresar en la escuela de cadetes, siguiendo los pasos de su padre y de tantos otros antepasados. La Academia Militar de Potsdam, conocida como la cuna de la nobleza prusiana, era estricta y demandante. El régimen de entrenamiento era extenuante, y a muchos jóvenes de su edad les resultaba aplastante la carga física y mental. Sin embargo, para Gerd, cada día en la academia representaba una oportunidad para demostrar su valía y para perfeccionarse. Durante sus años en la academia, von Rundstedt empezó a mostrar sus habilidades para el liderazgo y la estrategia. Se destacó en las materias de táctica y logística, y sus superiores lo describían como un joven enfocado y extremadamente competente. Al mismo tiempo, Gerd forjaba una visión única sobre el arte de la guerra. No era impulsivo, prefería la reflexión cuidadosa antes de actuar. Esta característica sería clave en su estilo de mando más adelante. Los primeros años de su carrera también marcaron el inicio de sus experiencias en el campo de batalla. Fue asignado a varios regimientos en la frontera con Francia y Rusia, donde observó los efectos de las tensiones internacionales y la complejidad de manejar tropas en zonas sensibles. Fue aquí donde Gerd empezó a comprender que una buena estrategia no dependía únicamente de la fuerza bruta, sino de entender las sutilezas políticas y las motivaciones de sus adversarios. Los primeros años de von Rundstedt no solo forjaron a un oficial del ejército, sino a un estratega cuya influencia perduraría en las campañas militares de los años venideros. A lo largo de su vida, las enseñanzas de su familia, el rigor de la academia y las primeras experiencias en combate se mantuvieron como las bases de su carácter y su visión militar. Es el año 1914. Europa está al borde del abismo. Las tensiones que se han acumulado durante años estallan con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, y las alianzas entre las potencias se activan. Alemania, ansiosa por reafirmar su posición como potencia, declara la guerra a Rusia y a Francia. En este clima, un oficial alemán de 39 años, Gerd von Rundstedt, es llamado a servicio. Von Rundstedt
ya no es un joven cadete. Lleva años en el ejército y se ha ganado una reputación como un oficial disciplinado y estratégico. Como miembro de una familia noble prusiana, entiende el honor y el deber como valores supremos, y al comenzar la guerra, está decidido a cumplir con su misión sin importar el costo. En sus primeros días en el frente, von Rundstedt recibe el mando de unidades que luchan en el frente occidental. La guerra es brutal, y rápidamente se da cuenta de que no se parece en nada a los ejercicios militares o simulacros de la academia. Aquí no hay lugar para el error. Un solo fallo significa la vida o la muerte para cientos de soldados bajo su mando. La estrategia alemana se basa en el Plan Schlieffen, un movimiento rápido para evitar una guerra en dos frentes, aplastando a Francia primero y luego concentrando las fuerzas en Rusia. Sin embargo, el plan rápidamente enfrenta problemas. Las batallas en las Ardenas y el frente de Marne exigen decisiones difíciles, y von Rundstedt se ve obligado a adaptar sus tácticas para sobrevivir en un escenario que cambia constantemente. Para Goethe, la guerra es un lugar donde demuestra su habilidad para el liderazgo bajo presión. Él no es un oficial impulsivo. Cada uno de sus movimientos está calculado. Prefiere conservar sus fuerzas, evitar enfrentamientos innecesarios y posicionarse estratégicamente en lugar de arriesgar a sus hombres en ataques temerarios. Estas decisiones a menudo le otorgan victorias tácticas, pero también generan conflictos con otros oficiales que prefieren un enfoque más agresivo. A medida que la guerra avanza, von Rundstedt y sus hombres se encuentran atrapados en la cruda realidad de una guerra de trincheras. Las condiciones son infernales. Los soldados lidian con el barro, el frío y las enfermedades, mientras el fuego de artillería es constante. Von Rundstedt, sin embargo, no pierde la compostura. Sus hombres comienzan a respetarlo, no solo como líder, sino como alguien que entiende el valor de cada soldado. En una época en la que muchos oficiales trataban a sus tropas como simples recursos, von Rundstedt sobresale por su trato humano. Durante una batalla crítica en el frente occidental, von Rundstedt y sus tropas se encuentran en una posición vulnerable. La situación es desesperante. Las líneas de suministro están cortadas y la moral de los soldados está por los suelos. Sin embargo, en lugar de ordenar una retirada inmediata, von Rundstedt decide resistir, reorganizando sus fuerzas y utilizando tácticas defensivas para mantener la posición. Es un momento decisivo que exige todo su ingenio y fortaleza. Sus superiores quedan impresionados por su capacidad para mantener la cohesión de sus tropas en situaciones extremas, y von Rundstedt es promovido a posiciones de mayor responsabilidad. Sin embargo, estos logros tienen un costo. Von Rundstedt es testigo del sufrimiento y de la muerte de sus compañeros, y poco a poco la guerra deja en él una marca indeleble. Es durante este periodo que comienza a cuestionar la eficacia de la estrategia alemana y a preocuparse por las crecientes bajas que sufren sus hombres. Para von Rundstedt, cada victoria parece teñida de amargura. Sus logros no logran compensar las vidas perdidas, y cada soldado caído pesa en su conciencia. Sin embargo, como prusiano leal y oficial del ejército, sigue adelante, convencido de que su deber es liderar y proteger a sus hombres hasta el final, sin importar las dificultades. A finales de la guerra, en 1918, von Rundstedt ya es un veterano condecorado, pero también un hombre marcado. Ha sobrevivido al conflicto, pero con una visión mucho más clara de las realidades y horrores de la guerra moderna. Los últimos meses de la guerra son confusos y caóticos. Las tropas alemanas están exhaustas, y la moral está en su punto más bajo. Von Rundstedt observa con pesar el colapso del ejército y el final del imperio alemán. Para Gerd von Rundstedt, la derrota de Alemania no solo significa el fin de la guerra, sino también la desintegración del sistema de valores con el que creció, el orgullo prusiano, la lealtad al emperador y la disciplina parecen desvanecerse en medio de la confusión de la posguerra. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus compañeros, él no se retira del ejército. A pesar de la derrota y del dolor, von Rundstedt decide mantenerse en las filas militares.
decidido a preservar lo que aún queda del antiguo espíritu prusiano en una nueva Alemania, incierta y convulsa. Los años de la Primera Guerra Mundial forjaron a von Rundstedt como oficial, pero también lo transformaron como persona. En los siguientes episodios exploraremos cómo estos años influyeron en su rol durante el periodo de entreguerras y cómo sus decisiones y experiencias lo llevaron a ser uno de los comandantes más influyentes de la Segunda Guerra Mundial. Es 1919 y el Tratado de Versalles ha puesto fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, para Alemania, la paz no trae alivio, sino un periodo de humillación y desesperación. La nación queda despojada de sus territorios y su ejército es reducido a un tamaño mínimo. La tradición militar prusiana, orgullo de generaciones, se convierte en poco más que un símbolo de una era perdida. Para un hombre como Gerd von Rundstedt, esta transición es dolorosa. Von Rundstedt, veterano de la Gran Guerra, es uno de los pocos oficiales que decide permanecer en el ejército en lugar de retirarse. Para él, servir a Patria Alemania sigue siendo una misión de vida, pero la situación es desoladora. El ejército, que una vez fue símbolo de poder y disciplina, se convierte en una pequeña fuerza llamada Reichswehr, reducida a tan solo 100.000 hombres, sin tanques ni aviación, limitada por las imposiciones de Versalles. A pesar de estas restricciones, von Rundstedt y sus compañeros en el Reichswehr no están dispuestos a aceptar la degradación total de sus tradiciones. Como oficial superior, Gerd observa el dilema de reconstruir una fuerza militar en medio de la hostilidad interna y externa. La República de Weimar es un periodo frágil. Movimientos comunistas y nacionalistas compiten por el control, y el ejército queda atrapado en medio de estas fuerzas. Von Rundstedt se enfrenta entonces a una pregunta crucial. ¿Cómo puede mantenerse el honor y la disciplina en una fuerza que apenas tiene el poder de actuar? Esta pregunta no tiene una respuesta fácil, y a lo largo de estos años, él y sus compañeros oficiales trabajarán silenciosamente para mantener viva la llama del ejército alemán, aunque esto implique maniobras clandestinas y complejas. Durante estos años, von Rundstedt es testigo de varios cambios y desafíos en el Reichswehr. Las limitaciones impuestas por el Tratado de Versalles obligan al ejército a adaptarse. Sin embargo, en secreto, von Rundstedt y otros oficiales superiores buscan maneras de eludir estas restricciones. Forman alianzas discretas con otros oficiales y desarrollan estrategias clandestinas para preparar al Reichswehr en caso de un conflicto futuro. Uno de estos acuerdos es la colaboración con la Unión Soviética, una maniobra arriesgada que permite hacia Alemania entrenar en territorio soviético, lejos de la mirada de los inspectores del tratado. Von Rundstedt, al igual que otros oficiales, entiende la necesidad de este tipo de acuerdos, aunque en el fondo siente que estas alianzas con antiguos enemigos son una traición a los principios que defendió durante la guerra. Sin embargo, también reconoce que el futuro de Alemania depende de mantener un ejército competente, incluso si esto implica tomar decisiones moralmente ambiguas. En 1926, von Rundstedt asume un papel de liderazgo en la reorganización del ejército. Es en este momento cuando empieza a destacar su capacidad de mando en tiempos de paz, demostrando que no solo es un estratega en el campo de batalla, sino también un líder capaz de inspirar y guiar a otros en tiempos de crisis. Bajo su supervisión, se implementan nuevas tácticas y entrenamientos que preparan a los soldados no solo físicamente, sino también psicológicamente, para una guerra futura. Pero la realidad política de la República de Weimar es frágil. A medida que la economía colapsa y el desempleo aumenta, los movimientos radicales, tanto de derecha como de izquierda, ganan fuerza. Von Rundstedt, como muchos otros oficiales, se encuentra en un dilema. La estabilidad de la República parece estar en peligro, y la tentación de apoyar a aquellos que prometen una Alemania fuerte crece cada día. Sin embargo, von Rundstedt
se mantiene alejado de las políticas radicales. Prefiere centrarse en fortalecer el ejército desde adentro, resistiendo la influencia de las facciones extremistas. Su enfoque es claro: él es un soldado, no un político. Para él, la lealtad al ejército y a la nación está por encima de cualquier ideología. Esta postura le otorga el respeto de muchos de sus colegas, pero también lo aísla de aquellos que ven en los movimientos nacionalistas la única esperanza de restaurar la grandeza de Alemania. Este es un periodo de decisiones complicadas. Von Rundstedt sabe que la neutralidad no siempre es posible, y se da cuenta de que tarde o temprano tendrá que elegir un bando. El destino de Alemania está en juego, y él no puede permanecer indiferente. En 1933, cuando Adolf Hitler y el partido nazi toman el poder, el destino de Alemania da un giro irreversible. Von Rundstedt observa con preocupación los cambios que se avecinan. Aunque admira algunos de los esfuerzos por restaurar el orgullo nacional, siente una profunda inquietud por el carácter totalitario del nuevo régimen y por las políticas que no siempre se alinean con los principios militares prusianos que él haya seguido toda su vida. Sin embargo, como oficial del ejército, von Rundstedt se ve obligado a aceptar la autoridad de Hitler. Su lealtad al Reichswehr y a la disciplina militar lo conducen a seguir sirviendo, aunque en privado mantiene reservas sobre la dirección que Alemania está tomando. Sabe que este nuevo ejército, el Wehrmacht, se está transformando en una máquina de guerra, que pronto se utilizará para fines expansionistas y de control total. Para Gerd von Rundstedt, los años de la República de Weimar representan un periodo de aprendizaje y adaptación, pero también de desilusión. Los ideales con los que creció, las tradiciones prusianas y el sentido de deber se ven cada vez más empañados por las políticas y ambiciones de un régimen que no respeta los mismos principios. Con el tiempo, von Rundstedt aceptará las órdenes del Tercer Reich, pero no sin antes llevar consigo las lecciones y las cicatrices de los años en Weimar. Ha aprendido a sobrevivir en un ejército que se transforma constantemente, a adaptarse a cambios que nunca hubiera imaginado, y a tomar decisiones difíciles en nombre de un deber que él considera sagrado. Sin embargo, la pregunta que ronda su mente es si alguna vez podrá reconciliar estos ideales con el camino que Alemania ha tomado. En 1935, Hitler anuncia abiertamente la intención de rearmar a Alemania, violando las restricciones del Tratado de Versalles. El ejército, ahora conocido como Wehrmacht, se expande y moderniza a una velocidad sin precedentes. Von Rundstedt asume el mando en una de las unidades clave de esta nueva fuerza. Observa cómo en solo unos años Alemania recupera un poder militar impresionante, adoptando nuevas tácticas y tecnologías. Es en este periodo cuando la estrategia de la Blitzkrieg empieza a tomar forma, una guerra relámpago basada en movimientos rápidos y el uso coordinado de tanques, infantería y aviones para desorientar y aplastar al enemigo. Von Rundstedt comprende rápidamente el potencial de esta táctica, y aunque al principio es escéptico, no tarda en apreciar la eficacia de la Blitzkrieg, una estrategia que desafía las antiguas tácticas de guerra. En 1939, Hitler ordena la invasión de Polonia, desatando la Segunda Guerra Mundial. Von Rundstedt se encuentra al mando del Grupo de Ejércitos Sur, una de las fuerzas principales en esta operación. La invasión de Polonia es la primera vez que Alemania emplea la Blitzkrieg a gran escala, y von Rundstedt y su equipo son los responsables de ejecutarla de forma impecable. La guerra relámpago funciona de manera aterradora. En cuestión de días, el ejército polaco es incapaz de reaccionar a la velocidad y la precisión de los ataques alemanes. Los tanques avanzan rápidamente, rompiendo las líneas enemigas y dejando a la artillería y a la infantería polaca en estado de confusión total. El papel de von Rundstedt es crucial. Su experiencia y su habilidad para coordinar los movimientos de sus tropas le permiten mantener la ofensiva en todo momento. Durante estos días, von Rundstedt observa el éxito arrollador de la Blitzkrieg, pero también ve el costo humano que esta táctica implica. Las ciudades polacas son devastadas, y la población civil sufre el impacto de los bombardeos y la ocupación,
A pesar de ser un oficial que sigue las órdenes al pie de la letra, von Rundstedt no puede evitar sentir una creciente incomodidad por el carácter implacable de la campaña. A medida que la campaña avanza, von Rundstedt se enfrenta a un dilema. Como oficial, está comprometido con el éxito de la operación, pero no puede ignorar la brutalidad con la que se llevan a cabo. Para él, esta guerra tiene un sabor amargo, pues aunque la táctica funciona de manera efectiva, la moralidad de la Blitzkrieg le deja cuestionamientos. Tras la rendición de Polonia, Hitler elogia el éxito de la campaña y la habilidad de sus comandantes, especialmente de von Rundstedt y otros líderes de la Blitzkrieg. Sin embargo, en privado, von Rundstedt siente que algo esencial ha cambiado. No puede olvidar las escenas de destrucción, y en su mente persiste la pregunta de si este es realmente el ejército al que se comprometió a servir. Esta tensión entre su deber y sus valores personales marcará la relación de von Rundstedt con el régimen nazi en los años siguientes. Con la ocupación de Polonia completada, von Rundstedt regresa a Alemania, donde es aclamado como un héroe de guerra. Pero para él, esta victoria es compleja. La Blitzkrieg, que se ha convertido en la carta de presentación del ejército alemán, representa tanto el poder del nuevo ejército como la pérdida de los principios que alguna vez respetó. Von Rundstedt, a pesar de sus dudas, se mantiene leal a su país y a su ejército, aunque ya es consciente de las sombras que el régimen de Hitler proyecta sobre sus acciones. Con el paso de los años, von Rundstedt continuará al servicio de la Wehrmacht en campañas aún más ambiciosas. Sin embargo, el recuerdo de Polonia y el inicio de la Blitzkrieg quedarán grabados en su memoria. Es aquí donde comienza su verdadera lucha interna, una batalla entre su lealtad al ejército alemán y sus propias reservas sobre la dirección que está tomando el régimen nazi. Es mayo de 1940. Europa está en tensión máxima tras meses de incertidumbre en la llamada Guerra Falsa. La estrategia de Hitler es simple, pero audaz: tomar Francia rápidamente, antes de que los aliados puedan organizar una respuesta sólida. La Wehrmacht tiene un plan arriesgado, uno que se basa en romper las líneas enemigas con una fuerza imparable. Y en el centro de esta misión está Gerd von Rundstedt, comandante del grupo de ejércitos A, quien será una de las piezas clave para abrir el camino hacia París. Gerd von Rundstedt es un hombre que conoce la guerra. Su carrera militar abarca décadas y ha vivido el caos de la Primera Guerra Mundial. Como oficial de la vieja escuela prusiana, es reservado, observador y calcula cada movimiento con precisión. Sin embargo, esta vez la presión es diferente. Hitler demanda una victoria rápida y fulminante, y ha dejado claro que no tolerará dudas o fracasos. El plan, conocido como el Plan Manstein, consiste en una maniobra audaz que llevará a los tanques y tropas de von Rundstedt a través de las Ardenas, una región montañosa y densa de bosques. La decisión de atravesar este terreno parece una locura. Los aliados creen que es intransitable para un ejército de tanques. Sin embargo, esta audacia es lo que von Rundstedt y otros líderes creen que podría sorprender al enemigo. El 10 de mayo de 1940, la ofensiva comienza. Los tanques y las tropas de von Rundstedt avanzan hacia el oeste, abriéndose paso entre los densos bosques de las Ardenas. A pesar de la dificultad del terreno, las fuerzas alemanas siguen adelante, y en solo unos días logran lo impensable. Rompen las líneas francesas y británicas en el norte. La velocidad y la precisión de los ataques toman a los aliados completamente por sorpresa. Los días pasan y la ofensiva de von Rundstedt gana velocidad. Con cada kilómetro que avanza, se va cerrando una trampa mortal para los ejércitos aliados. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, muestra todo su potencial, y von Rundstedt la ejecuta con la precisión de un cirujano. Para el veterano militar, esto es más que una victoria militar. Es un logro que confirma que la táctica ha cambiado para siempre. Pero a medida que sus fuerzas se aproximan a Dunkerque, ocurre algo inesperado. Von Rundstedt recibe una orden de Hitler: detener la ofensiva.
La orden llega en un momento crítico. Las fuerzas británicas y francesas están acorraladas, pero aún tienen una oportunidad de escapar si los alemanes se detienen. Para von Rundstedt, esta pausa va en contra de toda lógica militar. La oportunidad de aplastar a las fuerzas aliadas está al alcance, y detenerse podría significar un respiro para el enemigo. La frustración crece en von Rundstedt. Como soldado y estratega, entiende el riesgo de dejar a las fuerzas aliadas escapar, pero, obediente a la cadena de mando, decide cumplir la orden de Hitler y mantener su posición. En los días siguientes, miles de soldados aliados logran evacuar a través del puerto de Dunkerque, lo que permite que Gran Bretaña continúe en la guerra. Este momento marcará profundamente a von Rundstedt. Si bien la campaña en Francia es un éxito abrumador, el escape de Dunkerque deja un sabor amargo. Para él, la victoria en Francia está empañada, y su relación con el liderazgo de Hitler queda marcada por esta decisión. Finalmente, el 14 de junio de 1940, París cae en manos alemanas. La campaña ha sido un éxito rotundo, y los líderes militares, incluido von Rundstedt, son aclamados como héroes en Alemania. El impacto de esta victoria resuena en toda Europa, y el prestigio de von Rundstedt alcanza su punto más alto. Sin embargo, en lo personal, el veterano soldado no puede ignorar la duda que ha dejado la evacuación de Dunkerque. Para von Rundstedt, la campaña en Francia representa el pináculo de su carrera, pero también un recordatorio de las limitaciones que conlleva servir bajo un régimen que antepone sus intereses políticos a las necesidades tácticas. Este conflicto interno acompañará a von Rundstedt en los próximos años de guerra, donde se verá obligado a navegar las exigencias de Hitler y las realidades del campo de batalla. Es junio de 1941. Alemania ha consolidado su dominio en gran parte de Europa occidental, y Hitler ha puesto la vista en un nuevo y ambicioso objetivo: la Unión Soviética. La Operación Barbarroja es una invasión a gran escala que tiene como objetivo destruir al Ejército Rojo y extender el Tercer Reich hacia el este. Para Hitler, esta campaña no es solo una conquista, es una cruzada ideológica contra el comunismo. Gerd von Rundstedt, uno de los oficiales más experimentados y respetados de la Wehrmacht, ha sido designado para liderar el Grupo de Ejércitos Sur, una de las 3 fuerzas principales en la invasión. Su misión: avanzar a través de Ucrania, un área estratégica rica en recursos, y tomar importantes ciudades como Kiev. Von Rundstedt observa el plan con una mezcla de escepticismo y cautela. A sus 65 años, ya no es un joven entusiasta de la guerra, sino un veterano que comprende las dificultades y sacrificios de una campaña prolongada. Sabe que invadir la vasta estepa soviética, con su impredecible clima y su terreno hostil, será una tarea titánica. Pero, como militar, su deber es claro: ejecutar la operación de la manera más eficiente posible. El 22 de junio de 1941, la Operación Barbarroja se pone en marcha. Las tropas alemanas avanzan rápidamente y logran profundas penetraciones en territorio soviético. Von Rundstedt, al mando del Grupo de Ejércitos Sur, lidera una de las ofensivas más impresionantes, capturando grandes cantidades de territorio y rodeando a fuerzas soviéticas en varias batallas. La estrategia de la Blitzkrieg, que tan bien funcionó en Francia, vuelve a ser utilizada, pero esta vez en una escala mucho mayor. Los éxitos iniciales son abrumadores, y en pocas semanas las tropas de von Rundstedt se encuentran cerca de Kiev. Sin embargo, a pesar de las victorias, el general es consciente de la magnitud de la operación y de los desafíos que enfrenta en esta nueva frontera. El territorio es inmenso, las distancias enormes, y el enemigo está dispuesto a defender cada centímetro de su tierra. Von Rundstedt observa cómo el entusiasmo inicial comienza a ser reemplazado por la realidad de una guerra de desgaste. A medida que el verano de 1941 se convierte en otoño, la campaña en el frente oriental se vuelve cada vez más complicada. Las distancias y el clima son solo algunos de los obstáculos que enfrentan las tropas alemanas. La resistencia soviética es feroz, y aunque el Ejército Rojo sufre enormes pérdidas,
parece inagotable en términos de recursos humanos. En este punto, von Rundstedt empieza a cuestionar la viabilidad de la operación. El 19 de septiembre de 1941, después de una serie de intensas batallas, el Grupo de Ejércitos Sur captura Kiev, una de las mayores victorias de la campaña hasta ese momento. Sin embargo, la victoria tiene un precio alto. Las tropas alemanas están exhaustas y las líneas de suministro se estiran cada vez más. Von Rundstedt empieza a ver el problema estratégico. Avanzar más hacia el este no solo prolongará el conflicto, sino que también dejará las tropas en una posición vulnerable, especialmente cuando el invierno ruso comience. Von Rundstedt envía varios informes a Berlín, advirtiendo sobre las crecientes dificultades y sugiriendo que se consoliden las posiciones ganadas en lugar de continuar el avance. Pero Hitler no está dispuesto a escuchar advertencias. Su ambición es implacable. Ordena que las tropas continúen hacia el este, hacia Stalingrado y el Cáucaso, sin importar los obstáculos. Para von Rundstedt, esto marca un punto de quiebre. Como comandante, se ve atrapado entre su deber militar y su percepción de que esta ofensiva es cada vez más suicida. Para él, la situación se vuelve aún más complicada cuando llega el invierno de 1941. Las temperaturas caen a niveles extremos y las tropas alemanas, mal preparadas para el clima, empiezan a sufrir congelaciones, enfermedades y un hambre que parece insaciable. Observa cómo su ejército, que hace solo unos meses parecía invencible, ahora lucha contra el frío y la falta de suministros. Las bajas aumentan y el espíritu de los soldados se tambalea. Para empeorar las cosas, la moral se ve afectada cuando se hacen evidentes las brutalidades y represalias que las tropas alemanas y las unidades de la SS ejecutan en territorio soviético, prácticas con las que von Rundstedt no simpatiza, pero tampoco puede detener. A finales de noviembre de 1941, von Rundstedt, agotado y frustrado, sugiere una retirada estratégica, pero en lugar de recibir apoyo, es reprendido y poco después relevado de su mando. Para Hitler, cualquier sugerencia de retirada es inadmisible. El Führer está decidido a continuar la ofensiva, sin importar las consecuencias. Von Rundstedt regresa a Alemania en diciembre de 1941. La campaña en el frente oriental continúa, pero ya sin su liderazgo. Desde la distancia, observa cómo la Operación Barbarroja se convierte en una guerra de desgaste que no hace más que consumir los recursos y la moral de Alemania. Para él, esta campaña simboliza el comienzo del fin, un punto de no retorno para el Tercer Reich. En los años siguientes, von Rundstedt será llamado nuevamente al servicio, pero la experiencia en el frente oriental lo marca profundamente. La Operación Barbarroja no solo prueba su capacidad militar, sino también su resistencia a las presiones políticas y las consecuencias de una guerra despiadada. Para von Rundstedt, el frente oriental representa una derrota no solo militar, sino también moral, una lección de la locura de perseguir la guerra a toda costa. Para entender el contexto en el que se encuentra Gerd von Rundstedt en 1944, debemos remontarnos un poco. Durante años, Hitler ha temido una invasión aliada a través de las costas de Francia. Esta amenaza era inminente, y para von Rundstedt, la mejor defensa era una estrategia cautelosa y flexible. Pero Hitler no quería simplemente una defensa flexible. Él imaginaba una muralla atlántica, una barrera impenetrable de fortalezas, búnkers y obstáculos que cubriera miles de kilómetros desde Noruega hasta el sur de Francia. Gerd von Rundstedt es asignado como comandante en jefe en el frente occidental y recibe la responsabilidad de supervisar esta colosal defensa. A sus casi 70 años, es un oficial con una carrera extensa y que ha sido testigo de lo mejor y lo peor de la guerra. Sin embargo, esta asignación es única en su carrera. ¿Cómo defender efectivamente una costa tan vasta cuando el enemigo puede atacar en cualquier momento, en cualquier lugar? Von Rundstedt y sus oficiales
comienzan a trabajar en la defensa de la costa atlántica, pero pronto surgen tensiones con otros oficiales de alto rango, especialmente con el mariscal de campo Erwin Rommel, a quien Hitler también asigna para reforzar las defensas de Normandía. Rommel, veterano de la campaña del norte de África, tiene una visión diferente. Él cree que la mejor defensa es concentrar tropas y recursos cerca de la costa, en una línea impenetrable que detenga el ataque desde el primer momento. Von Rundstedt, en cambio, considera que los aliados son demasiado poderosos y que es mejor adoptar una defensa en profundidad, es decir, permitir que el enemigo avance para luego rodearlo y desgastarlo en el interior. Para él, esto aprovecharía mejor el terreno y las pocas reservas que el ejército alemán puede ofrecer en este momento. La tensión entre ambos generales no tarda en escalar, y pronto los desacuerdos entre sus estrategias se vuelven casi irreconciliables. Finalmente, llega el 6 de junio de 1944, el día D. En las primeras horas del amanecer, el cielo sobre Normandía se llena de aviones y paracaidistas aliados. Mientras tanto, desde el Canal de la Mancha, una flota de miles de barcos comienza a desembarcar en las playas de Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. La invasión ha comenzado. Von Rundstedt no se encuentra en la costa de Normandía en ese momento. La noticia de la invasión lo toma por sorpresa, y las comunicaciones son caóticas. La Luftwaffe no puede controlar los cielos, y la superioridad aérea aliada limita la movilidad de las tropas alemanas. A pesar de sus advertencias previas, el alto mando alemán subestimó la magnitud de esta invasión. La muralla atlántica, en la que Hitler tanto confiaba, no resiste como se esperaba. Von Rundstedt inmediatamente solicita refuerzos y exige que se libere el control de las divisiones Panzer, que están en la retaguardia como reserva. Sin embargo, la burocracia y las indecisiones en Berlín retrasan la respuesta. Hitler, inicialmente, se niega a enviar las reservas sin más pruebas de que este sea el verdadero ataque y no una distracción. La tensión crece cuando von Rundstedt recibe informes de que las defensas en Omaha Beach están a punto de colapsar. Sin refuerzos a tiempo, la resistencia en Normandía está siendo rápidamente superada. La infantería alemana, con armamento limitado y bajo constantes bombardeos, se encuentra al borde de la desesperación. Los informes de pérdidas y derrotas se suceden en cascada, y von Rundstedt comienza a darse cuenta de que la situación es crítica. Finalmente, después de horas de caos, Hitler autoriza el uso de las divisiones Panzer, pero ya es demasiado tarde. La resistencia alemana en las playas de Normandía es insuficiente para repeler a las fuerzas aliadas, que han establecido cabezas de playa en varios puntos. Von Rundstedt, desesperado, envía informes señalando que la defensa de Normandía está al borde del colapso y sugiriendo una retirada organizada para evitar mayores pérdidas. Sin embargo, sus recomendaciones son rechazadas. Para Hitler, la retirada no es una opción. Él exige una defensa total. A medida que las fuerzas aliadas consolidan su avance en Normandía, von Rundstedt se encuentra atrapado entre un enemigo cada vez más fuerte y un mando alemán que rehúsa aceptar la realidad. La estrategia de defensa que él propuso fue ignorada, y los refuerzos llegaron demasiado tarde. Finalmente, el 29 de junio de 1944, von Rundstedt envía un último informe a Berlín, resumido en 3 palabras: ríndanse, idiotas. Para Hitler, esta actitud es inaceptable, y von Rundstedt es relevado de su mando. Su carrera, marcada por décadas de servicio, termina abruptamente en uno de los momentos más decisivos de la guerra. Desde la distancia, verá cómo la resistencia alemana en Francia se va desmoronando hasta la liberación de París. Para Gerd von Rundstedt, la defensa de la muralla atlántica es una amarga derrota, no solo por el fracaso militar, sino también porque esta operación simboliza la desconexión entre el alto mando alemán y la realidad del campo de batalla. Von Rundstedt, veterano de tantas campañas, ve cómo la ceguera de Hitler y sus decisiones erróneas
sellan el destino del Tercer Reich. Ahora, en sus 70 años, ha sido llamado al servicio una vez más. Es finales de 1944 y la situación en el frente occidental es crítica. Desde su participación en la defensa de Normandía, el veterano mariscal de campo ha sido testigo de cómo el Tercer Reich, que una vez parecía invencible, pierde terreno día tras día. En este momento, él y otros altos mandos contemplan la posibilidad de una derrota inevitable, algo que jamás habrían imaginado. Von Rundstedt es llamado para liderar la última ofensiva alemana en Occidente, la ofensiva de las Ardenas. Hitler espera que este ataque rompa las líneas aliadas y logre dividir a las fuerzas enemigas, comprando tiempo para reorganizar la defensa en el este y frenar el avance soviético. Von Rundstedt, pese a sus dudas, acepta el mando. Pero para él, el desenlace es claro. Sabe que este esfuerzo no es más que un último intento desesperado. Sin embargo, la lealtad a su país y la responsabilidad hacia sus soldados lo impulsan a intentar lo que, en el fondo, considera una misión imposible. La ofensiva de las Ardenas comienza en diciembre de 1944 y en sus primeros días sorprende a las fuerzas aliadas. Sin embargo, pronto el avance alemán se detiene, enfrentándose a una resistencia cada vez mayor. Los aliados, con sus recursos y fuerzas superiores, logran finalmente detener el empuje alemán, sellando así el fracaso de la última gran ofensiva del Tercer Reich en Occidente. Para von Rundstedt, este revés marca el fin de las esperanzas de una victoria o siquiera de una negociación de paz favorable para Alemania. En marzo de 1945, en una reunión con sus oficiales, von Rundstedt es claro: es momento de considerar la rendición. La guerra está perdida y continuar la lucha solo traerá más destrucción y muerte. Sin embargo, sus palabras caen en oídos sordos, especialmente entre aquellos que aún confían en las promesas de victoria de Hitler. El 7 de marzo, von Rundstedt es destituido por última vez, acusado de no mostrar suficiente determinación en la defensa de Alemania. Con esto termina su carrera militar. Al ver el colapso de las líneas alemanas, regresa a su hogar, donde, en el mes de mayo, se entera de que Hitler se ha suicidado y Berlín ha caído en manos soviéticas. La rendición oficial de Alemania no tarda en llegar, y von Rundstedt se convierte en un prisionero de guerra bajo custodia aliada. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, que había servido en el ejército desde la Primera Guerra Mundial, pasa de comandante a prisionero en cuestión de semanas. Para él, la caída del Tercer Reich representa un momento de reflexión y derrota personal. Al ser capturado, su futuro es incierto. Los aliados ahora enfrentan la tarea de juzgar a los líderes militares y políticos del Tercer Reich. Y von Rundstedt, a pesar de no ser miembro del partido nazi ni de las SS, es uno de los hombres más visibles y de más alto rango que ha sobrevivido a la guerra. En los años que siguen a su captura, von Rundstedt enfrenta interrogatorios y juicios. Se encuentra en la mira de los aliados, quienes buscan entender el rol que cada líder alemán desempeñó en la guerra y en los crímenes cometidos por el régimen nazi. Von Rundstedt insiste en que él era un soldado, no un político. Alega que su responsabilidad fue la de un oficial militar, cumpliendo órdenes, pero que nunca participó en los planes de exterminio ni en la brutalidad nazi. Los aliados debaten si procesar a von Rundstedt en los juicios de Nuremberg, pero su salud empieza a deteriorarse rápidamente. Al final, su estado físico y la falta de evidencias directas de participación en crímenes de guerra lo libran de la corte. Es liberado de custodia en 1948, pero las secuelas de la guerra y el conflicto pesan sobre él. Retirado de la vida pública, pasa sus últimos años en una Alemania destrozada, que lentamente intenta reconstruirse de los escombros. Gerd von Rundstedt murió en 1953, a la edad de 77 años. Su muerte pasó sin grandes homenajes ni ceremonias oficiales. En la Alemania de posguerra, el nombre de Rundstedt evocaba un pasado doloroso.
un tiempo que muchos alemanes preferían olvidar. Para unos, fue un general honorable, que hizo lo que creyó correcto en medio de una tormenta imposible. Para otros, fue un hombre que, a pesar de su experiencia y criterio, siguió sirviendo hasta un régimen que llevaría a Alemania a la destrucción. Y así termina la historia de Gerd von Rundstedt, un hombre marcado por el deber y la lealtad, pero que también simboliza las contradicciones y las tragedias de quienes, aún sin compartir las ideologías extremas de sus líderes, contribuyeron a la maquinaria de guerra nazi. La vida de von Rundstedt nos recuerda los dilemas éticos y las luchas internas de aquellos que, bajo circunstancias difíciles, intentaron cumplir con su deber. Pero también nos recuerda que al final, cada elección deja una marca, y algunos errores tienen consecuencias que reverberan a lo largo de la historia.